12 y 44 minutos, jueves 16 de noviembre y día realmente especial hoy en Es la Mañana de Guadalajara y en Es Radio Guadalajara. Tenemos visita de lujo, se lo digo. Alguien que representa en sí mismo lo que es la resistencia y la lucha por un pueblo que a día de hoy y precisamente en pleno siglo XXI sigue luchando día a día por sus derechos y él lo hace desde el exilio. Hablamos de nuestros hermanos, al fin y al cabo, hasta no hace tantas décadas. Guinea Ecuatorial, ese país al que ahora nos vamos a trasladar de la mano del presidente del Partido del Progreso y también presidente de ese gobierno en el exilio, que es Severo Moto, que tenemos el placer esta mañana de que nos acompañe aquí en el estudio de Es Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por esa presentación tan hermosa y tan lujosa. Bueno, no sé si me he equivocado en algo. Habré dicho algo de más, algo de menos, fijo, seguro. Yo creo que bastante. Bueno, no viene solo, antes de meternos en materia, porque le acompaña su mano derecha, podríamos decir, en estas labores del gobierno en el exilio. Alguien que es conocido en Guadalajara, es un residente más aquí desde hace muchos años, pero su corazón sigue en Guinea, no podemos negarlo. Armengol Lengonga Ondo, vicepresidente de ese gobierno en el exilio. Buenos días también. Muy buenos días, Mónica. Pues encantada de tenerles a los dos por aquí. Sé que vienen de hacer una comparecencia pública aquí mismo en Guadalajara para hablar de la situación política que se vive ahora mismo en Guinea, que no sé si ha variado mucho en las últimas décadas. Quizás sí, por la salud del presidente, de Teodoro Obiang, quizá por las elecciones recientes que acabamos de pasar y por esa situación. Y también han puesto sobre la mesa la vinculación Guinea Ecuatorial-España. Vamos a hablar de todo ello sin prisa, pero sin pausa. Empecemos un poco haciendo contexto histórico. ¿Cuál es la situación que se vive ahora mismo en Guinea Ecuatorial? Pues bien, hay que comenzar diciendo que estamos a un año escaso de cumplir 50 años de independencia en Guinea Ecuatorial. Una independencia que evidentemente, creo que todo el mundo lo sabe, pues tuvo sus pros y sus contras. Posiblemente no estaba el país plenamente preparado para que su propia gente llevara el timonel de una independencia y de un país independiente. Pero también hay que aceptar que después de los años de colonización, los de provincia de ultramar y los 4 de autonomía, este país disponía de valores bastante serios para por lo menos ser parte de una dirección de un país independiente, acompañados naturalmente por la antigua colonia, ¿no? Porque si ha habido colonia en África modélica, ha sido justamente la colonización española, lo cual podría permitir perfectamente que el paso de la autonomía a la independencia no tuviera ningún problema en cuanto a desajustes y a este profundo vacío que se produjo en un pueblo que de pronto se encuentra con que se marchan los españoles, no acaba de entender por qué y se encuentra perdido, por cuanto que el horizonte de un país como Guinea Ecuatorial, que nació de la mano de España, de la colonización española, más cristiana que otra cosa, de un pueblo formado en la hondura de la paz y de la tranquilidad, de pronto se encuentra con que independencia significa pelea, pelea y pelea los que dominan y los dominados. Entonces, claro, de una colonización considerada como modélica en África, llevada de manos de los españoles a una dictadura, pues es evidente que pues, al final acaba uno diciendo, ¿por qué no volvemos a la colonización? Porque estábamos más felices y comíamos y trabajábamos y teníamos nuestras historias, pero ahora con la independencia ni podemos, porque no nos van a comprar el café, ni el cacao, ni nuestros productos agrícolas, que son los que nos alimentan y nos hacen fuertes y nos cimentan en nuestro entorno. ¿Y qué hacemos? Entonces, naturalmente, es un pueblo que ha caído en manos de una dictadura cruel, que se dedica simple y llanamente a robar y apoderarse de las riquezas del país y a matar a cualquier disidente. Por eso el país está dividido ya casi en 50 años en parte sepultada, de esa parte muy importante sepultada, cargada de valores culturales, básicamente, parte en el exilio, muy importante esa parte, y la otra parte que está vegetando dentro del país, apresionada y deshecha por una dictadura férrea. Después de estos 49 años, pues ¿en qué situación está Guinea Ecuatorial? Pues continúa una situación de angustia, de no saber exactamente hacia dónde va,
porque lo único que sucede es, se han montado los poderes en lo que es la riqueza del petróleo, ese petróleo que de luego no moja para nada a la población, sino que se evapora en las manos de los gobernantes y de los grandes avispados internacionales que llegan ahí y se hacen con el dinero y la fuerza económica. Y de pronto se encuentra con que hay un presidente que está muy enfermo, ha sido operado de una operación que se consideraba peligrosa y que está prácticamente escondido. De vez en cuando aparece, como ahora con estas elecciones que ha habido, ha aparecido, ha dado una cara tristísima, no sé si triste o enfadada o cabreada, con perdón, como se suele decir, casi vestido de luto, como si estuviera consciente claramente de que nos ha llevado a un rincón sin salida y que ni él siquiera sabe cómo hacerlo. Bueno, y aquí nos encontramos con que quién, si cae o bien, quién toma, digamos, el bastón de mando, el relevo y sobre todo la capacidad de decir, muy bien, ha sucedido esto y a partir de ahora soy yo, o es esta institución, o es no hay. Esta es la gran tragedia que la oposición lo miramos y... Lo malo es que sí hay alguien que está perfilado, ese Delfín, pero que es más de lo mismo, pues. Bueno, pues es más de lo mismo, tanto en costumbres, porque claro, en la lengua fan dicen que el que imita supera al imitado, porque lo que es imitación de su padre es increíble. Claro. Robo, droga, delincuencia. Les persigue la corrupción a nivel internacional. Está condenado por robo. En Francia está condenado a 3 años de cárcel, a pagar 30 millones de euros y después la incautación de todo lo que ha robado y depositado en Francia. Es decir, es un hombre absolutamente desahuciado políticamente para poder dirigir un país. Tiene 48, 49 años, pero que los ha dilapidado en orgías y en absoluta falta de preparación y de todo. Pero, señor Moto, mire, acaba de haber unas elecciones, hacía referencia a ello, quizás simplemente, aunque sea para cubrir el expediente a nivel internacional, ¿no? De que no estamos hablando de una dictadura pura y dura, aunque así lo sea, ¿no? Según nos cuentan desde la oposición, pero ¿se puede hacer algo realmente por el pueblo ecuatoguineano desde el exilio? ¿Hay futuro para su partido? ¿Hay vuelta de nuevo a Guinea Ecuatorial para el Partido del Progreso? La verdad es que, como usted muy bien lo dice, la solución... Yo diría que, yo no sé si desgraciada o afortunadamente, es que hay un exilio que está listo y preparado para asumir sus responsabilidades. Durante mucho tiempo llevan ya, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo preparándose, mucho tiempo capacitándose. Entonces, pero, naturalmente, el salto hacia la posibilidad de dirigir nuestro país pasa necesariamente porque desaparezca la dictadura. Queremos que sea de forma pacífica. Y para que sea de forma pacífica o incluso violenta, que no nos interesa, tiene que ser traída de manos de la comunidad internacional. Por eso el mensaje, como en una otra ocasión, en otro medio lo ha dejado muy claro el vicepresidente, 2 temas claves hay en esta situación. Una, es un país que está absolutamente vacío de valores, porque todos están huidos al exilio. Y un país no se puede permitir tanta pérdida de valores y tanta ausencia de gente suya que están en el exilio. Retornar a Guinea Ecuatorial es fundamental hoy por hoy para Guinea Ecuatorial. Este retorno es muy difícil que sea positivo y eficaz si no está acompañado por una presencia y una intermediación internacional que en otros términos llamamos fuerza de interposición, que permita que la transición sea algo pacífico y segundo, que efectivamente sea real para que el pueblo levante la cabeza, que la tiene muy agachada hace mucho tiempo. Ojalá sea pacífico, pero normalmente por la experiencia que tenemos siempre toda revolución y toda reivindicación de derechos pasa inevitablemente por una toma de fuerza, ¿no? Por parte del pueblo, que es al fin y al cabo el oprimido durante muchas décadas. Quiero preguntarle al vicepresidente, al señor Engonga, que lleva también muchos años aquí en nuestro país, que tienen un poco como país de base de operaciones, ¿no? Este Partido del Progreso, este gobierno en el exilio, se encuentran arropados, se encuentran el apoyo del gobierno español, no lo sé, pero de los españoles en esta lucha tan larga ya. Hombre, hay que distinguir 2 aspectos. Está la sociedad civil española, que es la que nos viene, digamos, sosteniendo, apoyando en toda su dimensión, es decir, desde empresarios, amigos personales, etcétera, etcétera. Si no, nuestra lucha hubiera sido inviable. Dicho esto, hemos tenido luces y sombras, hemos tenido
unos momentos con más apoyos, otros con menos apoyos. Y en estos momentos actual aflora de nuevo el apoyo institucional, porque hemos estado en Bruselas recientemente, el 16 del mes pasado, y fuimos recibidos 5 miembros de la oposición, 2 del Partido del Progreso, el presidente y yo, y otros representantes de 3 partidos distintos. Y entonces fuimos recibidos en Bruselas por la Comisión Europea. También tuvimos la ocasión de, al día siguiente, visitar a nuestro querido y amigo Luis de Grandes. Que dicho esto... Que desde hace ya muchos años les une esa amistad, ¿no? Exacto, Luis de Grandes... al eurodiputado del Partido Popular. Es el responsable que me invitó pues, para ir a conocer a Severo Moto, que estaba en el antiguo PDP. O sea, que fue un poco el nexo de unión entre ambos, entre ustedes dos, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ambos encuentros en Bruselas, bueno, pues le trasladamos, como bien ha dicho el presidente, pues las 2 inquietudes y las 2 cosas que se deben hacer en estos momentos, que es que todo el exilio, hay un acervo humano, profesional, con un bagaje tanto cultural, profesional, etcétera, etcétera, y experiencia de muchos años. Y entonces, pues, Guinea Ecuatorial necesita de su exilio, que es su mayor capital humano. Y entonces, pues, le llamamos retorno en libertad. Ese retorno, para que sea en libertad, necesitamos unas condiciones. Bueno, pues parece ser que la Comisión Europea lo recibió de muy buen agrado. Y entonces que se ponían en ello, porque nosotros le pedimos de que esa operación, tanto los partidos de la oposición en el exilio como los exiliados en general, bueno, pues esa operación había que financiarla. Esa operación había que darle garantías de seguridad. Por lo tanto, a nosotros nos daba igual que fuera unas fuerzas de interposición africana, de la Unión Africana, que sea de la Unión Europea, que sea de las Naciones Unidas o de la OTAN. Porque Guinea Ecuatorial tiene esos contrastes que da la naturaleza, o sea, un potencial económico brutal, con grandes recursos económicos como el petróleo, el gas, la pesca, minerales y aquello, y la madera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué significa? Que hay intereses como Estados Unidos, como Francia, como España, que están operando ahí. Que al mismo tiempo es su riqueza y su maldición, ¿eh? Y su maldición. El petróleo, y hay entonces, que decirlo. Como bien decía también el presidente, vamos a cumplir el 50 aniversario el 12 de octubre del 2018, porque fue en 1968 la independencia. Y entonces el 50 años el 50 aniversario yo creo que es ya un momento para poner orden en aquel rincón. Claro, se tienen que alinear un poco todos los planetas para que ocurra esto, ¿no? Para que ocurra esto. ¿Y de qué manera, señor Moto, podemos ayudar nosotros desde aquí, desde España? Estamos hablando de la comunidad internacional, pero ustedes están aquí hoy y hoy han hecho, por ejemplo, este llamamiento a la sociedad guadalajareña, y es que todos los apoyos son pocos, ¿no? Hay que decirlo. Es sumamente importante poder aparecer hoy, aunque sea con nuestras voces, ante los micrófonos de Radio, esta emisora tan poderosa en tan poco tiempo y con un valor tan conocido como es don Federico, a quien dirigimos nuestro cordial saludo. Y creo que tener voz en los medios es importantísimo, porque eso preocupa muchísimo a la dictadura en Guinea Ecuatorial. Segundo, yo creo que necesitaríamos retomar de nuevo ese calor del pueblo español con respecto a Guinea Ecuatorial. Somos conscientes de que hay alguien que se preocupa muchísimo de que no se conozca lo que se está haciendo en Guinea Ecuatorial. Ni siquiera que se conozca lo que es Guinea Ecuatorial como pueblo, aparte de su riqueza. Hay alguien, un grupo, posiblemente español, que está por la labor de evitar que se conozca ya no los desmadres que se producen ahí, sino sobre todo la capacidad que tiene este pueblo. Yo lo tengo como experiencia muy vivida. Yo he vivido en Guinea Ecuatorial como empresas españolas, entre ellas, se pegan unas zancadillas impresionantes. Y sobre todo de cara al exterior no se quiere que se conozca el potencial de riqueza que hay en ese rincón. Es un tesoro a guardarse para no. Entonces se han encontrado tristemente con que hay una persona que efectivamente es un egoísta perdido, como ese es el presidente, le importa muy poco al pueblo. Y entonces, conociendo que España es absolutamente necesaria para acompañarle, para lo bueno y para lo malo, para ayudar al país
o para simplemente esquinar al país y quedarse centrados en la riqueza. Esta es nuestra queja. Primero, el pueblo español tiene que conocer lo que es Guinea Ecuatorial, porque estamos seguros de que hay empresarios de alma fina, que podamos decir así, que estarían dispuestos a seguir haciendo lo que hicieron los otros, a comprarles sus productos agrícolas, a ayudarles a ser alguien. Entonces, eso por una parte. Y por otra, evidentemente, es que hay que aprovechar y hay que poner en juego los valores que España afortunadamente cuida, protege, pero en condiciones de exilio. Es increíble. Hispanos, refugiados y exiliados en España. Un poco... Ya, es complicado entender, pero y menos en estos 20 minutos de charla. Yo les invito a que vengan aquí cuando quieran. Ya sabemos dónde estamos hoy. Absolutamente dispuestos. Alcanzamos la 1 de la tarde. Señor Moto, Armengol Ngonga, vicepresidente y presidente respectivamente de ese Partido del Progreso y del Gobierno en el exilio de Guinea Ecuatorial. Lástima de los minutos que vuelan en la radio, pero le agradezco muchísimo a los dos que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, por este precioso momento y sobre todo traslado mi saludo a todos los oyentes de Es Radio. Gracias.